De la radio al corazón de la televisión. Su voz se hizo costumbre y su presencia sinónimo de espectáculos, con programas como La Super Tarde, La Super Revista. Domingo Bautista se consolidó como uno de los comunicadores más influyentes de su época. Hoy recorremos la trayectoria de un comunicador que marcó una gran época. Un familiar cercano del maestro Wilfrido Vargas. Se llama Milcíade García. Yo tenía una relación de amistad con Milcíade. Wilfrido viene de Altamira, se radica en la capital y comienza a hacer proyección de su trabajo, ¿no? Entonces Milcíade es quien le dice a Wilfrido Vargas: Wilfrido, tengo un amigo que es periodista, que conoce los locutores, que está en ese ambiente. Ese muchacho te puede ayudar en la promoción de la orquesta. Y entonces ahí convocamos una reunión en la casa de doña Bienvenida, la madre de Wilfrido, en el Emperón, y ahí fue el primer contacto mío con gente como del espectáculo. Y ciertamente pues llegamos a un acuerdo de que yo iba a colaborar, ¿no?, con la promoción artística de Wilfrido Vargas, llevando los discos a las emisoras, en contacto con los locutores, y de ahí nace ya el Domingo Bautista del espectáculo. ¿Tú sabes cuánto me pagaba el maestro Wilfrido Vargas cuando yo comencé con él? 100 pesos mensuales. Pero era un dinero. Todos los cuartos del mundo. Eran 4 salarios mínimos. El salario mínimo en esa época eran 25 pesos. 100 pesos. Mi misión era, cada vez que la orquesta tiraba un tema, repartir los discos, no solo en la capital. Yo cogía para el Cibao y yo comenzaba en Bonao, entraba en La Vega, llegaba a Moca, llegaba a Santiago, llegaba a Puerto Plata, llegaba llevando disco por disco, emisora por emisora. Pero en un momento dado, Wilfrido negocia con Bienvenido Rodríguez y graba para el sello Karen. Entonces ahí eso ya tomó mayor cuerpo, ¿no? Tener una casa disquera detrás y un empresario muy agresivo, como lo fue siempre Bienvenido Rodríguez, fue muy importante en ese despegue. El primer disco que yo promoví se llama Las Avispas. Familiares, a ti te empeño, dile Carmencita lo que te ha pasado, que dile Carmencita lo que te ha pasado. Es un tema composición del padre de Wilfrido, don Mili Vargas. Yo tenía que estar presente en todas las actividades de la orquesta, porque yo venía siendo como el asistente, ¿no?, el que daba el frente a nivel de la agrupación, los pagos, cómo va a comenzar el C, ese tipo de cosas, ¿no? En el año 79, por ahí, Wilfrido Vargas lanza una canción llamada El Barbarazo. ¡Qué barbaridad! Lo que tú me has hecho, entregarte a otro en mi propio lecho. Composición del publicista y compositor Ramoncito Díaz. Ese tema tenía como temática la situación de una infidelidad. El tema lo lanzamos como era rutinario, ¿no? La Comisión de Espectáculos Públicos, dirigida por la señora Zaida Ginebra, viuda de los Botón, suspendió el tema, que entendía que ese tema incitaba a la infidelidad, a los malos valores, vamos a decir. Ella suspendió el disco. Apenas un mes o dos de estar sonando, suspendieron la canción. ¿Qué pasó? Entonces Wilfrido en un momento dado me dice: Mingo, mire, ese tema es un exitazo, no solo aquí, pero lo han suspendido, su difusión, ¿no? Vamos a hacer un trabajo fuera del país con ese tema. Y me digo yo, bueno, ¿qué hay que hacer, maestro? ¿No? Váyase a Venezuela y lleve ese disco y repártanlo en las emisoras de Venezuela. Entonces yo le digo al maestro: maestro, pero ¿dónde quién yo voy a Venezuela? Es decir, ¿qué logística tengo, no?, para llegar a Venezuela con discos para promover a un artista? No, váyase. Usted es el promotor, yo soy el artista. ¿A usted qué le toca hacer eso? Pues yo arranqué para Venezuela. Yo no sé lo que pasó, pero las cosas fluyeron. Número 1, El Barbarazo. Ese barbarazo acabó con todo. Estamos hablando del año 1979. Ya te imaginas. Ahí comenzó ya la presencia física, si se quiere, del maestro, en un primer concierto que debutó
en esos años, en el Poliedro de Caracas. Una cadena de éxito. No me pise los zapatos, Charo, así, el Jarro Pichao. Fue una discografía muy exitosa. En un momento dado, el maestro se radicado en Puerto Rico. Radicado, ¿no? Yo duré con los 3 o 4 primeros meses, pero vi que eso se iba a tomar mucho tiempo y opté por venir al país, ya por asuntos personales, familiares y esas cosas. Entonces ahí el maestro, de forma armoniosa, ¿no? Y con mucho sentimiento de gratitud por lo que yo le aporté a esa etapa. Wilfrido quizás deba de verle parte de su fama al trabajo de Domingo. Sin embargo, el maestro me tenía una sorpresa que fue muy impactante para mí, que fue una canción dedicada a valorizar los aportes que yo hice a la proyección de su figura, haciéndome una canción llamada Domingo Tira Pa'lante. Tira pa'lante, Domingo, tira pa'lante, que tú has sido un fajador, tú has sido un gran caminante. La composición es de Manuel Jiménez. El maestro pues la orquestó, la musicalizó y la incluyó en una de sus producciones. Eso tiene un valor muy importante para mí y para los míos, de que el maestro haya dejado ese legado, ¿no?, de reconocimiento a lo que yo representé en la promoción y en la proyección de su talento, de su etapa inicial. Yo estuve con el maestro Wilfrido Vargas del 72 al 80. Es el maestro Luis Ovalles y su orquesta. Comencé entonces a trabajar con un proyecto que se trasladó de mi pueblo, de Moca, aquí a la capital, que fue la orquesta del maestro Luis Ovalles. La ley del embudo, lo ancho pa' ellos y lo estrecho pa' uno. Ya era un promotor terminado, profesional, con ya la experiencia del trabajo con Wilfrido. Pues eso fue muy importante para que el maestro se posicionara como una figura importante también del merengue. Y nosotros también ahí también hicimos nuestro aporte. Por eso se llama foforera. Si cuando te meneo parece una culebra. Ahí está la foforera, se hunde el barco. Mi querido capitán, yo soy marinero y me quiero casar con una sirenita que sepa del mar, que no tenga novio y que sepa bailar y que solo le guste vivir en el mar. La ley del embudo, se fue la luz. Se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz. Gente, no se preocupen, arreglamos el problema. Si no hay electricidad, seguimos alumbrando con vela. Una discografía muy exitosa en esos años 80 que el maestro pues, Luis Ovalles realizó. Él en su condición de promotor de discos fue a la estación de radio donde yo laboraba en el momento, Radio Nobel, con un disco de Luis Ovalles. De hecho, él acompañaba al maestro Luis en ese momento. Ahí me pareció que Domingo era un tipo muy fácil, muy simple, muy sencillo. El maestro Luis Ovalles tenía el patrocinio, el auspicio de la empresa Barceló en su momento. Es decir, las actividades, las promociones y esas cosas. Y era frecuente que yo visitaba al departamento de comunicación de Barceló con cierta frecuencia, ¿no? Y entonces se dio ahí en ese proceso de que yo conocí a mi esposa Vanessa. Como siempre, ¿no? Una labor de conquista. Y ya eso va para 40 años. Y ahí se creó el vínculo, se creó la relación, hasta que llegamos al matrimonio, felizmente. Nosotros nos fuimos a residir al sector El Rosal, en la parte oriental. Ahí tuvimos casi 10 o 12 años. Y ahí fue que entonces comenzamos este proyecto, que lo comenzamos blot a blot. Aquí se hizo esto chele a chele. Esto no es riqueza, ni es fortuna, ni es abundancia. Mi cuñado, el ingeniero, el arquitecto Juan de los Santos, aquí se compraron varios blogs parados. Esto terminó 5 años después de yo asumirla. Duramos 5 años haciéndola, porque no era que había ahí recursos abundantes, era en el día a día, ¿no? Estando yo con Luis Ovalles, la orquesta tenía presentaciones todos los lunes en el programa Fiesta de Teleantilla. Y me tocaba a mí de una u otra forma estar ahí, ¿no? ¿Qué se dio? Yo ahí hice una relación bonita con Somer Carbucia, que era del equipo de producción de Teleantilla, con Aquiles Durán,
se dio esta situación, que Somer Calbucia, los empresarios don Guaroa Liranzo y Jacinto Peinado, adquirieron el Canal 13. Entonces ellos conquistaron a Somer Calbucia para que fuera el director de programación del canal. Entonces yo dije, pero esta es mi oportunidad, yo voy a poner de Somer. Y me le aparezco un día a Somer allá en TV13. Digo, mira Somer, yo entiendo que yo tengo la condición de hacer algún trabajo en la televisión. Si tú entiendes que yo puedo hacerlo, pues dame una oportunidad. Al mes me llama Somer y me dice, mira, hay un proyecto que hemos pensado que sea tú que lo conduzca, el programa, de los que tengan la programación nueva del canal. Y ese proyecto era Radio TV. Gracias, doctor. Seguimos con el desarrollo del programa Radio TV. En el horario de 5 a 6 de la tarde. Era una revista como de farándula. Ya ellos habían seleccionado a una hermana, compañera, que realmente ha sido muy triste todo esto, porque murió a destiempo. Estoy hablando de Aracelis Melo. Hicimos una pareja exitosa, espectacular. Y ahí pues fue el punto de partida, ¿no?, de nuestro como figura de televisión. En el mismo proceso que se fue desarrollando fueron entrando figuras que se convirtieron desde ahí en estelares. Por ejemplo, puedo hablar así de entrada. Francisco Carvajal Martínez, el Buellón. Doctor, buenas. Vamos a dejar la cosa esa. Déjese el programa vamos a tirar el periódico para allá. Hoy el programa lo voy a hacer yo. Pero déjeme introducir. Una figura extraordinaria. Carvajal Martínez venía de esos procesos izquierdistas, revolucionarios, y se le reconoce haber participado con Manolo Tavares Justo en Foco Guerrillero, ¿no?, en aquellos años. Y además que era un tipo intelectual, con mucha cultura, con mucha formación, pero a la vez era como muy simpático. Yo le saqué el potencial que él tenía, porque él no se manejaba en ese chernaje, si se quiere, pero yo lo llevé ahí. En las sesiones en las que él compartía con Buellón, también se daban diatribas, se daban momentos un poquito engorrosos, donde el mismo Buellón le tiraba con la fusta, que es un personaje que tiene 30 años que murió y sigue tan vigente por estas redes sociales, por todas las ocurrencias que hacía junto a Domingo Bautista. Después ahí estuvo también con nosotros don Guillermo Enríquez, que fue mi protector allá en Radio Clarín. Ahí estuvo Gloria Guerrero, ahí estuvo Teófilo Barreiro. Que la nariz tuya no está lejos de la de ella. No. ¿Nariz de freno no? No, de sillín de bicicleta, la tuya. Ahí estuvo el Lechuguino, tuvo una etapa con nosotros ahí también. Todos esos personajes, porque yo detectaba esos personajes. Antes del internet y las redes sociales, las tardes eran de la televisión en vivo. Y Domingo Bautista era su gran anfitrión. Con la Supertarde consolidó su lugar como uno de los presentadores más queridos del país. Hoy, en Trayectoria, celebramos esa época dorada donde el carisma llenaba la pantalla y el corazón del público.